Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso espero. Hoy os traigo un nuevo video, en este caso de Revolución Cubana, y haciendo la aclaración de que no soy profesor, claramente me puedo equivocar y probablemente lo haga, y el Word va a estar abajo en la descripción. Creo que puedo comenzar, hablando acerca de Revolución Cubana. Desde 1952 que Batista estaba en el poder, y este contribuyó al control norteamericano y sus inversiones. El 26 de julio de 1953 se creó una resistencia de la cual forma parte Fidel Castro. Luego de intentar asaltar un cuartel en Cuba y fracasar, estos fueron torturados o asesinados, pero finalmente los dejaron optar por el exilio a México. Aquí es donde Castro se encontraría con el Che Guevara. Estando exiliados, estos empezaron a planear su vuelta a Cuba. Estos contaban con un yate con el cual desembarcar a finales de 1956 en Cuba, pero fueron detectados por la aviación y solo unos pocos sobrevivieron. Estos se instalaron en la Sierra Maestra con el fin de buscar el apoyo del pueblo y desde ahí enfrentaron al ejército batista durante 2 años. Los dirigentes del movimiento 26 de julio prepararon una entrevista a Fidel Castro con exclusividad a un diario norteamericano. Esto logró darle mucha visibilidad a lo que estaba pasando en Cuba y que se dio un rechazo generalizado a la dictadura. En 1958, entre el Che, Fidel Castro y Camilo Cortafuegos lograron ocupar distintos territorios de la isla y en la batalla de Santa Clara el Che capturó múltiples soldados de Batista al descarrilar su tren. Finalmente, en 1959 entraron triunfantes en La Habana y luego de una sucesión de cambios de cargos, Fidel terminó como primer ministro y Ortiz como presidente. El azúcar, Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos controlaba a Cuba mediante cuotas azucareras, controlando su producción y precio. Este era el principal comprador de azúcar a Cuba y el azúcar era el principal ingreso de Cuba, por lo que al tener control de este producto básicamente tenían control de la economía cubana. En 1959 se instauró una ley de reforma agraria, la cual limitaba la cantidad de tierras que podías poseer por persona y le daba esas tierras a los que las trabajaban. Esto al perjudicar a Estados Unidos hizo que bajara su compra de cuota azucarera. Luego de que las refinerías inglesas y norteamericanas se negaran a enviar petróleo a Cuba, Cuba nacionalizó las empresas de petróleo y posteriormente nacionalizó otras 26 empresas estadounidenses de distintas cosas. Esto desembocó en un bloqueo económico estadounidense, cerrando lazos totalmente con Estados Unidos. Cuba buscó otro nuevo comprador y le terminaría vendiendo a los países socialistas de Europa del Este, siendo influenciados por su modelo. Cuba hizo acuerdos a largo plazo con una cuota sostenida gracias al Che, el cual también sería responsable de que se comience una transición al socialismo. En 1961, la CIA organizó un ataque a Cuba en sus campos de adiestramiento, con tropas armadas por exiliados cubanos en contra de Castro. Esta invasión que se dio ese mismo año fracasó en Playa Girón. Esto no hizo que las acciones de Estados Unidos frenaran. Esto siguieron mediante la quema de cultivos de caña de azúcar cubanos, confiscando aviones, entre otras cosas. En agosto de 1961, Estados Unidos lanza un programa llamado Alianza para el Progreso, en la OEA, por el cual ayudaba económicamente a todos los países americanos en desarrollo, con el fin de que no sea otro caso como el de Cuba. El Che rápidamente se daría cuenta de esto y denunciaría el propósito de este programa, ya que Cuba estaba excluido de esto y se les incitaba al resto de países a romper relaciones con Cuba. Además criticó que no se les incitaba a los países a industrializarse. En 1962 se lo expulsa a Cuba de la Organización de los Estados Americanos y la gran mayoría de países rompe relaciones con Cuba. Durante la década de los 80, Estados Unidos estuvo dando al ojo a los cubanos que se escapaban hacia allá y llegaran a tocar tierra firme. En 1992 se levantó el bloqueo a Cuba, se reformó la constitución y se tomaron muchas medidas que apuntaban más al capitalismo, como permitir inversiones extranjeras, pero según Castro se siguen manteniendo sus principios. La crisis de los misiles. En octubre de 1962, Estados Unidos, en plena Guerra Fría, anuncia que avistó misiles soviéticos en Cuba. Estados Unidos le exige a la URSS que retire los misiles y le impone un bloqueo marítimo que la URSS rompería. Esto termina cuando mediante negociaciones llegan al acuerdo de que la Unión Soviética quitaría esos misiles de Cuba si Estados Unidos quitaba sus armas de Turquía y no invadía Cuba. Ok, para finalizar con esto, Cuba y Vietnam. En 1965, el Che fue al Congo a ayudar en su proceso de descolonización. Estos querían seguir el modelo de Vietnam y crear una Vietnam africana. El Che decía que Estados Unidos se había quedado trabada en Vietnam, pero aún así esto no iba a resistir por mucho tiempo, pero con la ayuda de otros pueblos atrasados podían hacerle frente. Frondizi. Yendo un poco atrás en Argentina, en 1958 se dan elecciones durante el gobierno de Aramburu. En esta Frondizi es un pacto con Perón por el cual él haría que voten a Frondizi y este levantaría la proscripción del peronismo, además de que mantendría unas políticas de Estado antiimperialistas y nacionalistas como lo describió en su libro. Los militares lo dejaron a Frondizi ser presidente porque Aramburu ya no tiene capacidad para seguir. De todas formas, se siguieron manteniendo el poder mediante levantamientos militares. Plan económico. Su plan económico era desarrollista, o sea que se basaba en la industrialización. Pero al contrario de lo que le prometió Perón, este perdió su carácter nacionalista al recurrir a capitales extranjeros y dejar el petróleo en manos de empresas extranjeras que no nos lo venderían a nosotros por un precio más alto del que nos saldría comprarlo en el exterior. Ok,
Se centró en el país varias empresas automotrices y a la vez Frondizi quería romper con la dependencia externa al producir dentro del país lo necesario para el proceso de industrialización. Esto se lo tomaba como integración nacional, es decir, lo quería de Argentina una nación industrial moderna. Pero no tuvo en cuenta que tener empresas extranjeras sin regularlas no le ayudaría, ya que estas venían puramente por los beneficios como la mano de obra barata o un mercado para vender, entre otras cosas. En finales de 1958, como las empresas no querían invertir en Argentina y las extracciones de petróleo no equilibraban la balanza, Frondizi decidió pedir un préstamo al FMI. Debido a todas las políticas que esto implicó, perdimos un 5% de nuestro Producto Bruto Interno. En 1958, Frondizi cumple con Perón y aprueba la Ley de Asociaciones Profesionales, por el cual ahora hay un sindicato por cada rama de actividad. Se le da mucho poder económico a la cúpula sindical, ya que esta ahora tiene además el ingreso de los aportes de las obras sociales, y todo esto condujo a corrupción para mantener este poder, pero el gobierno permitía esto ya que prefería eso a una cúpula revolucionaria. Problemas con los trabajadores. Debido al acuerdo con el FMI y sus demás políticas que habían fracasado, había habido muchos despidos y una baja de los salarios inmensa. Esto, sumado a que Perón sacó a la luz que Frondizi no cumplió con lo acordado, derivó en muchas huelgas. A esto se le sumaron saboteos mediante bombas, atentados, etc. En 1959 se dio una guerrilla, posiblemente impulsada por la sociedad en Cuba, en Tucumán, que tomó una comisaría y sus armas, pero al no tener apoyo peronista no fue nada. El plan Conintes. En 1958 los militares hicieron que Frondizi tome medidas como la declaración del estado de sitio, dejar a los militares hacer lo que quieran, y la declaración del plan Conintes, conmoción interna del Estado. Esto se había probado antes de la guerrilla, se había probado antes, pero la guerrilla mencionada antes dio pie a su aplicación. Este plan puso a los policías bajo el control de los militares, puso a los sabotajes, a las huelgas y a la agitación criminal bajo el control de los militares, a los acusados de terrorismo o subversión eran juzgados por tribunales militares, y los obreros en huelga podían ser básicamente esclavizados para mantener el servicio. En resumen, la justicia estaba en manos de los militares. Educación. Aramburu había lanzado un decreto que no fue reglamentado. Este era una iniciativa de universidades privadas, que esto dio lugar a un debate sobre si la educación debía ser puramente estatal, la postura laica, o si la educación debía ser libre, la postura de la iglesia. Luego de dos marchas de ambos sectores y pese a la oposición en Cámara de Diputados, se instauró el decreto y se fundaron las primeras universidades privadas por la Iglesia Católica. Ok, política exterior, Cuba e Israel. El primer conflicto a mencionar fue cuando Estados Unidos quiso expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos y nosotros no votamos a favor, lo que sumado a un encuentro de Frondizi con el Che nos dejó ver como comunistas frente al resto de América, que estaba en contra de Cuba. Y esto fue exhibido por el almirante Rojas y debido a esto cortamos relaciones con Cuba, pero los estudiantes universitarios empezaron a manifestarse a favor de Cuba. Luego tuvimos otro conflicto, pero esta vez con Israel, ya que estos se llevaron a Eichmann, un nazi responsable del exterminio judío que estaba alojado en González Catán bajo una identidad falsa, y el Mossad junto a la CIA se lo llevaron sin conocimiento de las fuerzas argentinas. Debido a esto se dio una crisis por la indignación de Frondizi que se solucionaría años más tarde. La caída de Frondizi. En 1962, año electoral, Frondizi decide levantar la proscripción del peronismo, pensando que así los antiperonistas la votarían a él. Se hicieron votaciones aisladas y finalmente, al ver su pérdida, decidió intervenir en las provincias donde ganó el peronismo con la ayuda del ejército que era antiperonista. Esto expuso su incongruencia, haciendo que todos los ministros y secretarios de Estado renunciaran, y la prensa lo condenó, y cuando este anunció que no iba a renunciar, los militares lo sacaron y rápidamente Guido, el jefe del Senado, o sea, nada que ver con el ejército, juró como presidente. El gobierno de José María Guido. Su gobierno en realidad estaba comandado a fondo por los militares, que estaban divididos en azules y colorados, pero lo vamos a ver más adelante. Elecciones. Guido dijo estar de acuerdo con la Revolución Libertadora y volvió a poner el decreto 4161 que prohibía la mención del peronismo a sus símbolos. Además anuló las elecciones que había hecho Frondizi. Guido impuso para las próximas elecciones el sistema de representación proporcional, para que el peronismo no haga lo que venía haciendo de mandar a todos a votar por uno, así no gana el otro, ya que ahora si unos pocos votan por uno, a este ya se va a conseguir una proporción de bancas en base a sus votos sin necesidad de ganar. Política económica. Siguió la política desnacionalizadora e imperialista de Frondizi. El ministro de Economía Pinedo generó una devaluación que generó caos solo para beneficiar a sus allegados. Luego de 15 días se cambió al Sogaray y este volvió a hacer lo mismo que el último. Pidió un préstamo al FMI que redujo nuestro PBI e hizo que se tomaron medidas que no le conviene a nadie, como la reducción del salario real. Luego de tomar medidas como el cobro de aguinaldo en cuotas o la devaluación del peso, sería reemplazado por otro grupo. Ok, colorados y azules. Por un lado estaban los azules, entre los que se encontraron Ganía, que estaban preocupados por las indisciplinas del ejército dadas por su división. Estos estaban apoyados por la aeronáutica y la caballería.
Por el otro estaban los colorados que querían realizar un golpe de estado, ya que desconfiaban de que le pudieran ganar el peronismo en elecciones, pero según ellos, lo hacían para defender la democracia, una clara contradicción, apoyados por la marina y los cuerpos de infantería y artillería del ejército. Ok, luego de ocupaciones y múltiples combates terminaron ganando los azules, y luego de esto se publica el comunicado 150 que dice que el ejército no debería gobernar, Onganía queda como jefe del ejército y se detiene al líder de los colorados, Montero. Luego de otro enfrentamiento, vuelven a ganar los azules y se da el comunicado 200 que vuelve a decir lo mismo, pero además da un mensaje anti-Cuba apoyando la intervención de Estados Unidos en Cuba y se les aprueba una moción argentina de usar las fuerzas militares de toda América para sostener el bloqueo cubano. Ilia. Elecciones. En 1963 quiso de llamar elecciones ya que este era un presidente provisorio. En estas Balvin, el líder de la UCR, no se postuló ya que pensó que iba a ganar el peronismo, por lo que puso a Ilia. Pero el peronismo fue proscrito y Guido dejó postularse a los neoperonistas, pero sin posibilidad de cargos presidenciales, por lo que Perón mandó a sus votantes a abstenerse de votar, lo que derivó en votos a Ilia, Allende y sobre todo votos en blanco. Falta de aliados. Todo terminó con Ilia como presidente en un gobierno más bien débil. Este no tenía quórum en el Congreso, por lo que debía buscar alianzas, lo que iba a ser complicado ya que tenía varios sectores en contra, al punto de que ni siquiera tenía el aval de su propio partido, ya que este era más bien popular, pero Balvin, el líder, era más bien conservador. El peronismo lo consideraba antidemocrático, ya que sin proscripciones era muy probable que gane Perón, lo que hizo que tuviera los sindicatos en su contra, los militares no confiaban en él y las empresas extranjeras estaban en su contra por leyes que veremos más adelante. Ilia intentó salvar la economía. Ilia anuló los contratos petroleros de Frondizi y comprobar las pérdidas que generó y su ilegalidad. Esto le puso a más sectores en contra, a Estados Unidos por ser antiimperialista, a los frondicistas por anular la medida más importante de Frondizi, y de los diarios que son de tendencia desarrollista. Ilia intentó no acatar las medidas del FMI, luego de 2 años de pura pérdida, subió el PBI en 1964, subió la producción y se obtuvieron buenas cosechas. El hecho de que ella subiera la producción en realidad se veía más bien a que se habían despedido a mucha gente, y cuando la recontrataron, lógicamente subió la producción. Aún así, esta fue una buena política económica. El ministro de Salud hizo una nueva ley de medicamentos que favoreció a la sociedad, la ley Oña-Tibia. Según esta, el precio debía garantizar su acceso a la población y debía contener las drogas que decían el prospecto, entre otras cosas. Las grandes empresas acabarían boicoteando el plan económico de Ilia, no pagando impuestos por las leyes a favor de la sociedad como la ley de salario mínimo vital y móvil, que se suponía era inflacionaria, o el control de precios del consumidor que se tomó como una medida dictatorial. Ok, la CGT. En 1964 la CGT, luego de tomar 11.000 fábricas, fue reprimida mediante acciones judiciales. Una vez que Ilia dio la ley de salario mínimo y controlar precios, la parte no peronista de la CGT levantó la toma. En cambio, la parte peronista siguieron por el plan Huerta Grande. Esta parte de la lucha se había vuelto más bien socioeconómica, por lo que Ilia tomó una serie de decisiones para acabar con la corrupción que había generado las medidas de Frondizi, como que el dinero vaya a nombre del sindicato y no se dé a alguien, asegurar la democracia para delegados y gremios, y restringir el dinero para uso meramente político. Esto haría que los negociadores empezaran entendimientos con los militares. Momento de paz y Perón. Este fue un gobierno en el que había más legalidad y respeto, lo que dio lugar a más ciencia argentina, salvo en represiones peronistas donde incluso dejaron muertos. En un punto Perón quiso regresar a Argentina, pero esto no le convenía ni a Ilia, porque desestabilizaría su gobierno, ni a Bandor. La estrategia de Bandor fue decir que Perón iba a volver para forzar a Ilia a tomar la decisión y no dejarlo. Finalmente, Perón intentó volver, pero lo frenaron en Brasil por orden argentina y no volvió. Política exterior. En cuanto a política exterior, la ONU recomendó la negociación de las Malvinas. Estados Unidos intervino en una revolución dada en República Dominicana para reponer un gobierno que calificaban como comunista. Onganía quiso intervenir a favor de Estados Unidos, pero Ilia se lo negó, pero sin ponerse en contra de ellos. Mientras que en la Organización de Estados Americanos nos pusimos a favor de crear una fuerza interamericana. Y en 1964, Ilia, presionado por el ejército, había recibido armamentos estadounidenses, pero esto hizo que los militares se desliguen de las acciones antiimperialistas de Ilia, como cortar los contratos petroleros, por miedo a las represalias estadounidenses. Onganía se asoma. Esta había ganado poder gracias a su victoria frente a los colorados. Este creía que Ilia no había ganado válidamente, sino gracias al ejército y la proscripción del peronismo, además de creer que dejaba de lado al ejército y que tenía que imponer un estado de sitio y reprimir con militares. Onganía participó en una conferencia del ejército americano donde justificó que su ejército se desligue de su presidente alegando que este era un comunista, y en 1965 uniéndose al ejército brasileño que había derribado a su propio presidente. La caída de Ilia. Esta se dio principalmente mediante una campaña de prensa en la que formaron parte Primera Plana, Confirmado, que contaba con Alzo Garay, y Extra,
Todos estos, además de ridiculizar a Iria, caricaturizándolo como una tortuga, ponían a Onganía como la solución y promovían el golpe. Finalmente, a finales de 1965, Ilia nombraría un nuevo secretario de guerra sin consultarle a Onganía, lo que derivó en su renuncia e hizo que pocos meses después el ejército se rebelara y asumiera el poder. El día siguiente, ya en 1966, Onganía asumiría como presidente. Onganía. El objetivo de Onganía era mantenerse en el gobierno por muchos años para racionalizar y modernizar la economía. Por eso, este buscó el apoyo de los nacionalistas católicos y se autotituló como la Revolución Argentina. ¿Alguien se opone? Gracias a los medios de comunicación, los civiles no se oponían al golpe. Los empresarios preferían a Onganía ya que este se declaró a favor de la teoría desarrollista. La CGT fue la única organización popular y se alió con el ejército, pero no dio opinión. Los antiperonistas querían el golpe y Estados Unidos prefirió un gobierno militar, así que nadie se opuso. Nuevas medidas. La primera medida que tomó fue destituir a los jueces de la Corte Suprema y los partidos políticos. Esto porque ahora en Argentina se regía por el Acta de la Revolución Argentina. Estos decían que se manejaban por objetivos, no por plazos. Su principal objetivo era luchar contra el comunismo. Y estos dividieron su gobierno en 3 etapas. El tiempo económico, donde acumularían capital y abaratarían la mano de obra con el fin de modernizar la economía. El tiempo social, donde se redistribuirían la riqueza. Y el tiempo político, donde se restauraría la democracia. Sistema de moral. Onganía había impuesto un sistema de moral en el que se calificaba y castigaba actos que estaban por fuera de lo que se consideraba moral el cristianismo o lo que estaba de moda, ya que se consideraba que esto podía abrir las puertas al comunismo marxista. La noche de los bastones largos. En las universidades antes de Onganía había libertad de expresión, lo que dio lugar a muchos discursos de izquierda, lo que consideraban como principal enemigo de la dictadura. En 1966 las universidades pasaron a estar regularizadas por el Estado en lugar de ser autónomas. Esto derivó en protestas y una de estas terminó con muy violentas represiones policiales, con gas lacrimógeno y policías golpeando gente con cachiporras. Esto a su vez derivó en detenidos, un muerto y heridos. El proyecto económico. El primer ministro de Economía fue Salimey, que en su plan de racionalización de la economía realizó despidos masivos. A finales de 1966 los sustituyó Bacena. Este hizo una recesión controlada con el fin de favorecer a las empresas. Esto con el fin de controlar la inflación, reducir los costos industriales y atraer plata de afuera. Sus principales medidas económicas fueron la devaluación en 40% del peso argentino, congelamiento de salarios, acuerdos de precios y congelamiento de tarifas de servicios públicos y de combustibles, rebaja de aranceles aduaneros para la importación en un 50%, impuestos al 95% a la importación de productos agropecuarios. Todas estas políticas básicamente se basan en favorecer a empresas y corporaciones extranjeras. El FMI felicitó a Bacena por su política de reducción de gastos públicos. Este había logrado una gran baja en la inflación, lo que atrajo muchas inversiones extranjeras, además de que pudimos pedir un alto préstamo al FMI y otros países. Esto sumado al dinero de los impuestos agropecuarios, sirve para hacer obras de infraestructura. Mientras tanto, en Tucumán, la política de Onganía decidió que no era racional subsidiar pequeñas empresas azucareras con la excusa de una superproducción de azúcar. Con esto dejó de subsidiarlos y esto derivó en muchísimos despidos, manifestaciones, muertes, migraciones a Buenos Aires y un monopolio de azúcar. Bueno, hasta aquí llegaría el resumen de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, les deseo suerte en la prueba y adiós.